un 70% de los niños menores de 10 años en los países en desarrollo aún no saben leer correctamente ni las reglas básicas de aritmética. Según un estudio presentado por la ONU en enero de 2022, lo cual refleja la realidad intervenida mediante la formulación y ejecución del proyecto educativo denominado Mejoremos nuestra comprensión lectora y expresión escrita, realizado en segundo y tercer grado de educación básica, sección A, turno matutino, del Complejo Educativo Reino de Suecia, ubicado en el municipio de Mexicanos, departamento de San Salvador, El Salvador, que actualmente se encuentra en crisis porque no se ha podido retornar en un 100% a las clases presenciales. Hemos decidido acatar la recomendación del Ministerio de Salud de suspender por el momento el proceso de regreso a clases de forma presencial. Tras el aumento consecutivo de casos positivos, el Ministerio de Salud recomendó retrasar el retorno a las actividades educativas de manera presencial para continuar con la modalidad virtual en todos los centros de enseñanza públicos y privados. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha felicitado al gobierno de El Salvador por aplicar un ejemplar modelo de retorno a clases en forma semipresencial, el cual da apertura a que los padres de familia puedan optar si enviar hijos a las aulas. Estamos emocionados por la reapertura de escuelas en El Salvador. Felicitamos al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todas las instituciones involucradas que han trabajado incansablemente para que los estudiantes puedan regresar de forma segura a las aulas. La ejecución del proyecto educativo se llevó a cabo durante el periodo de julio a octubre del año 2022. Contó con la participación de 3 facilitadoras y se atendió a un total de 62 estudiantes, y su desarrollo involucró 5 talleres de aprendizaje, en donde se agruparon los 7 indicadores identificados con prioridad de atención alta al realizar una prueba diagnóstica sobre el aprendizaje de las competencias básicas de comprensión lectora y expresión escrita, adquiridas en primer grado. El taller número 1 se nombró Escucho y construyo textos. Mediante actividades lúdicas y cognitivas se realizaron cada una de las fases del aprendizaje: introducción, procesamiento de información, aplicación, socialización y evaluación. Cada una de ellas necesaria para poder solventar las dificultades encontradas en el indicador sigue instrucciones escritas. Para ello se aplicó la estrategia de aprendizaje fundamentada en la teoría de Piaget, denominada etapas del desarrollo, en la cual se encuentra la etapa de las operaciones concretas. Como parte de la planificación, se mostró a los estudiantes cuál es la importancia de seguir instrucciones de forma correcta, las diferentes instrucciones que se pueden encontrar, así como los lugares donde comúnmente se brindan instrucciones a las personas, ya sean estas escritas de forma verbal y también las que se representan a través de imágenes. Se desarrollaron actividades mediante carteles y tarjetas para actividades específicas de seguimiento de instrucciones. El tiempo en el que se desarrollaron las actividades fue oportuno, ya que se realizaron sin ningún contratiempo y se finalizó a la hora prevista. Las tarjetas con imágenes fueron distribuidas en el salón y a la mitad se les repartió imágenes y a la otra mitad se les repartieron textos instruccionales correspondientes a esa imagen. Se explicó la dinámica en la que debían participar todos y fueron asociando una por una las imágenes y el texto. Trabajaron en equipo logrando completar las parejas establecidas. Se pedía que un estudiante mostrara la imagen y el que tenía el texto instruccional correspondiente debía estar atento a pararse junto al que tenía la imagen. Luego las pegaban en la pizarra. Se continuó desarrollando más ejercicios con carteles para practicar las instrucciones escritas, donde debían ir completando cuadros con imágenes. Se les plantearon también situaciones donde se encuentran instrucciones escritas y ellos identificaron las instrucciones que habían dentro del salón y expresaban a sí mismos si ellos las seguían o las ignoraban.
Durante el desarrollo de este taller de aprendizaje, donde se reforzó el indicador sin instrucciones escritas, de igual forma se recordó a los estudiantes las diferentes instrucciones que brindaban las instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y algunas empresas para resguardar la vida y la salud de las personas durante la pandemia por COVID-19. El taller número 2 se denominó Practicando Trazos me divierto creando, el cual se planificó para que los estudiantes pudieran mejorar el trazo de las vocales y consonantes en mayúscula y minúscula en letra desligada, trabajando siempre con ambos grados. En la primera fase del taller se explicó a los estudiantes sobre qué es la letra desligada, cuál es su importancia y la forma en que se realiza el trazo correcto de cada una de las letras. Se enseñó cómo tomar correctamente el lápiz y algunos ejercicios que les ayudarían a ubicar correctamente las letras sobre las líneas del cuaderno de caligrafía que se les proporcionó previamente para trabajar durante todo el proyecto. Una vez ellos comprendieron esta información, se dio paso al desarrollo de ejercicios prácticos donde debían identificar el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas, lo cual al principio les pareció muy difícil y pocos ya lo realizaban así anteriormente. Se les hizo ver la importancia de saber escribir los nombres propios con inicial mayúscula y los nombres comunes con inicial minúscula, las reglas básicas del uso de las mayúsculas, así como también los signos de puntuación. Se utilizó bastante recurso audiovisual para el reconocimiento de las consonantes. Se utilizaron carteles con el alfabeto completo en letra desligada, tanto en mayúscula como en minúscula, y también se utilizó la pizarra. Se realizó una actividad donde se utilizó periódico impreso y se les entregó una parte con un texto a cada estudiante. Ellos debían pegarlo y luego iban a encontrar la mayor cantidad de palabras que contenían una inicial mayúscula y luego las iban a escribir en su cuaderno e indicar qué regla del uso de las mayúsculas se estaba respetando. Luego iban a intercambiar su cuaderno con los compañeros para ver si era correcto e ir de esta forma socializando y demostrando lo aprendido. Se atendió a los estudiantes con dificultades de escritura, también a los que no tomaban el lápiz correctamente, a los que se tardaban demasiado al escribir algunas palabras sencillas, y los que solamente escribían al verlas copiadas en la pizarra. Esto de forma personalizada, como es el caso de Mary Jane y Omar, ambos de segundo grado, quienes tenían que escuchar que se les dictaba letra por letra o también copiar directamente de la pizarra. Esas sesiones especiales personalizadas se fomentaron mediante la participación de todos los estudiantes involucrados que pasaban a escribir a la pizarra lo que se les indicaba. Se hizo un sondeo también de las consonantes que se les dificultaba reconocer y escribir en diferentes palabras. Por ejemplo, confundían la letra B, la D, la Y y la L, la G y la J, la K, la S, la C y la Q, entre otras más, y pasaban a escribir algunas consonantes de acuerdo a lo que se les iba dictando. Se les dictó el alfabeto en desorden, ya que a muchos se los habían aprendido de forma mecánica y se les dificultaba hacerlo en desorden. Para garantizar también la adquisición de las competencias planteadas en el taller, se realizaron diversos ejercicios donde ellos debían completar palabras, luego transcribirlas en el cuaderno, realizaban dictados de oraciones utilizando nombres propios de personas, de lugares y de cosas, para que luego ellos pudieran realizar dictados de textos cortos. También desarrollaron algunos ejercicios como completar un crucigrama, luego transcribir las palabras que iban encontrando en las líneas de caligrafía correspondientes. Se verificó que trabajaran de forma individual, de forma ordenada y que fueran ubicando las letras de forma correcta. Y en todo momento se estaba evaluando. Se realizaba siempre énfasis en que colocaran las mayúsculas en su nombre, en el nombre de la institución, y se daba seguimiento a los que tenían dificultades sin descuidar al resto del grupo y también con ayuda de las maestras. El taller número 3 se denominó Practicando Trazos me divierto creando,
porque de igual forma se iba a trabajar el trazo de las vocales y consonantes G mayúscula y minúscula, con la diferencia que esta vez sería en letra ligada. En las fases iniciales se desarrollaron ciertos ejercicios que implicaban realizar movimiento con los dedos y las manos al ritmo de la música, para mejorar la motricidad fina. También se les entregaban plantillas con trazos punteados que debían realizar y transcribir en su cuaderno, colorear y otras actividades como pasar a la pizarra a demostrar cómo lo habían realizado y tratar de no levantar el plumón para que el ejercicio se desarrollara de forma correcta. También realizaron enrollados de papel crespón, donde de igual forma potenciarían su destreza motriz. Luego iban a pegar el papel enrollado en los trazos correspondientes, como si lo estuvieran realizando con el lápiz. Algunos externaban que se les hacía difícil enrollar el papel, de modo que quedara bastante unido, y pedían ayuda a las facilitadoras, mientras que a otros se les resultó bastante entretenido y aún así todos lograban terminar en la sesión, y de esta forma se iban superando los retos que se les presentaba en cuanto a la realización del trazo correcto, para luego pasar a escribir palabras con letra ligada e incorporarse al resto del grupo, porque los mismos estudiantes que tenían dificultad al escribir letra desligada también tenían mayor dificultad al escribir letra ligada. Esto era bastante complejo de asimilar por ellos. Tenían que prestar bastante atención cuando iban realizando los trazos, como en las letras que subían y las que tenían que bajar. Se les pidió que dibujaran de acuerdo a las imágenes que se les presentaban y también iban a colorear. También unían puntos y formaban figuras. A la hora de pasar a realizar diferentes ejercicios a la pizarra, eran conscientes que debían permitir que participaran los demás y esperaban turnos de forma paciente. Corregían a sus compañeros sin burlarse de ellos, como se les había indicado desde el inicio del proyecto, así como otras normas que debían cumplir para que se desarrollara de la mejor manera y todos pudieran aprender. Cuando terminaban, ayudaban al compañero de al lado si era permitido y le explicaban, por ejemplo, cómo se tomaba el lápiz de forma correcta, si se comenzaba de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, entre otras cosas. Una vez estaban en el mismo ritmo, podían ser atendidos junto con todos sus compañeros en el salón de clases. Luego realizaron actividades como realizar trazos en su cuaderno al ritmo de la música y observando el video de cómo se realizaba de arriba hacia abajo, sin levantar el lápiz de forma continua, hasta que se les indique, y tratando de realizarlo de forma correcta y al mismo tiempo que los demás, mejorando su coordinación de la vista, el oído y la mano. Algunos estudiantes se atrasaban y se repetía esa parte, y si no entendían también se les demostraba en la pizarra la forma en que se realizaba. En este taller también fue bastante importante el apoyo de las maestras, quienes ayudaban a revisar los cuadernos mientras estaban realizando las actividades, y de igual forma también apoyaban cuando estaban resolviendo la prueba evaluativa correspondiente a ese taller. El taller número 4 se denominó Construyamos y completemos oraciones con sílabas simples. Su ejecución se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado. Desde el primer momento se explicó a los estudiantes cuáles eran las sílabas simples y se les detalló las que se iban a abordar en el taller. Se hizo mención acerca de la diferencia entre estas y las sílabas compuestas, aclarando que las compuestas se iban a estudiar en el próximo taller. Y asimismo se les planteó que existen sílabas simples directas e indirectas. Se les mostró mediante imágenes ilustrativas y un video aquellas sílabas simples que se iban a reforzar: M, P, S, L, D, N, T, R. Los estudiantes se mostraron bastante interesados y aportaban ejemplos de palabras con sílabas simples que ellos conocían. Otros también realizaban consultas acerca si las palabras que ellos conocían eran simples o compuestas. Se desarrollaron múltiples ejercicios para que formaran palabras de las consonantes estudiadas, con tarjetitas con una sílaba para que completaran cierta cantidad de palabras cada uno, y estas eran diferentes. Luego podían formar más palabras combinándolas e intercambiando sílabas con su compañero de al lado sin generar desorden. Luego las debían copiar en su cuaderno, cuidando que estuvieran bien ubicadas. Más adelante se les realizó un dictado de un texto corto
Luego se les dio la instrucción de que encerraran en un círculo las sílabas simples que iban encontrando. El quinto taller se denominó Encontremos sílabas compuestas en textos escritos y utilicémoslas en oraciones. Esto fue diseñado para atender el indicador Escribe palabras con sílabas compuestas, y de forma específica se abordaron las sílabas DR, FR, FL y GR, mediante la ejemplificación en la escritura de palabras que inician con esas sílabas y las que incluyen algunas de las sílabas que componen cada una de las palabras. De forma pausada se iba mostrando esta diferencia sin que esto les causara confusión. Se realizó la diferencia entre la pronunciación, también el trazo correcto, y también se agregaron otras sílabas de acuerdo a la necesidad, sin que esto afectara el desarrollo de las que estaban planificadas. Los estudiantes completaron textos escritos utilizando tarjetas de colores que contenían sílabas faltantes en un cartel y las otras que no correspondían para despertar el pensamiento crítico de los estudiantes. Luego iban a escribir oraciones con las sílabas estudiadas. También realizaron algunos dibujos acerca de la representación de estas sílabas en su cuaderno. Del mismo modo, se muestra evidencia del acto de clausura llevado a cabo en una jornada especial, donde se premió a los estudiantes con un diploma por su participación en el desarrollo del taller y a aquellos que realizaron exitosamente todas las actividades. Se les hizo ver los diferentes logros obtenidos, debido a que todos de alguna forma pudieron superar las dificultades que tenían en todos o en algunos de los talleres ejecutados. Cambiaron de actitud y ahora creen que son capaces de realizar lo que antes creyeron imposible. Y se les animó a practicar lo aprendido siempre. Las maestras también se mostraron orgullosas y agradecidas por los logros obtenidos, y se tomó a bien dar un pequeño reconocimiento a las maestras y a la subdirectora por la apertura y por todo el apoyo brindado para que se llevara a cabo el proyecto educativo. Se compartió con todos un pequeño refrigerio y se externaron los agradecimientos a los estudiantes por haber demostrado entusiasmo y ganas de aprender en cada una de las actividades. Los resultados obtenidos en el proyecto son los siguientes. Para el indicador número 4, sigue instrucciones escritas, en la prueba diagnóstica se obtuvo un porcentaje de un 53%. Al finalizar el proyecto, se obtuvo un resultado del 70%, con un índice de mejora del 20%. Para el indicador número 6, realiza correctamente el trazo de las vocales inconsonantes en mayúsculas en letra ligada, para la prueba diagnóstica se obtuvo un porcentaje de un 47%. Para el resultado del proyecto se obtuvo un porcentaje del 79%, con un índice de mejora del 32%. Para el indicador número 7, realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en minúsculas en letra ligada, en la prueba diagnóstica se obtuvo un porcentaje del 18%. Al finalizar el proyecto se obtuvo un porcentaje del 76%, con un índice de mejora del 58%. Para el indicador número 8, realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en mayúsculas en letra ligada. Para el diagnóstico se obtuvo un porcentaje del 2%, siendo este el porcentaje menor en la prueba diagnóstica. Y en el resultado del proyecto se obtuvo un porcentaje del 81%, teniendo como índice de mejora el 79%, siendo el más alto para nuestro proyecto. En el indicador número 9, realiza correctamente el trazo de las vocales y consonantes en minúsculas en letra ligada. En la prueba diagnóstica se obtuvo un porcentaje del 41%. En el resultado del proyecto se obtuvo un porcentaje del 66%, como índice de mejora un 25%. En el indicador número 11, escribe correctamente palabras con sílabas simples. En la prueba diagnóstica se obtuvo un 43%, en el resultado del proyecto un 87%, teniendo como índice de mejora un 44%. Y finalmente, en el indicador número 13, escribe correctamente palabras con sílabas compuestas. En la prueba diagnóstica se obtuvo un resultado de un 58%, y al finalizar el proyecto se obtuvo un resultado del 74%. Teniendo como índice de mejora un 16%. ¿Qué te parece el proyecto que hicimos?
Me parece bien, me gustó. Ah, muy bien. ¿Y qué aprendiste? Aprendí a seguir las instrucciones, a conocer las sílabas. Yo estoy aquí para preguntarles qué les parece el proyecto que nosotras hicimos. Bien, me gustó. ¿Les gustó? Ah. ¿Y qué aprendiste, Levi? Aprendí sobre seguir indicaciones. ¿Y usted? Yo también aprendí que no tenemos que obedecer a nuestros compañeros, no tenemos que enojarnos. Y aprendí muchas cosas. Muy bien. ¿Le gustó, verdad? El día de ahora vamos a hacer entrega de unos diplomas. Ustedes estuvieron viniendo, ¿verdad? Todos los días. Y tienen el cuaderno que les dimos. Sí. Ah, y ahí tienen todas las actividades que hicimos. Sí, yo solo una que fallé. ¿Qué tal les pareció el proyecto que desarrollamos con ustedes? Es bonito porque de todas que nosotros aprendemos y nosotros aprendemos nosotros. Sí, vamos a ver, Cami, ¿qué te pareció a ti? Eso, muy bien. A ver, Jafet, dime qué aprendimos en el proyecto. Pudimos aprender así los casos de la letra animada, sobre las sílabas. Eso, ¿y tú, Cami, qué aprendiste? Ah, qué bueno, muy bien. Entonces, ¿les pareció bien el proyecto entonces? Sí. Muy bien, muchas gracias. Como parte del proceso de evaluación del proyecto educativo, se pidió el apoyo de las maestras y subdirectoras para llenar un instrumento, de acuerdo al desempeño de las facilitadoras durante todo su desarrollo. Luego, la señora subdirectora, la licenciada Silvia Gallegos, se encontraba firmando y sellando todos los documentos que hacían constar que el proyecto educativo se había ejecutado de forma exitosa. Brindara unos minutos de su valioso tiempo para expresar su percepción de acuerdo al observado y los comentarios tanto de las maestras como de los padres de familia. Vamos a ver qué le pareció el proyecto que nosotros ejecutamos aquí. ¿Cuál fue, no sé, la experiencia, según lo que usted pudo observar, cómo lo estuvimos desarrollando nosotros? Pues realmente me pareció excelente, ¿verdad? Después de 3 años que veníamos trabajando desde aquí en pandemia, ¿verdad? Pandemia de 2020, 2021, este sería el tercero. Realmente nuestros grupos necesitaban algo así, un apoyo extra, y gracias a Dios ustedes pusieron ese apoyo que se necesitaba. Hay mucho por hacer, lo sabemos, ¿verdad? Y que es necesario continuar, pero ustedes hicieron un excelente trabajo. Así que les agradecemos, y de parte de los niños y las maestras, muchas gracias. Y no les pague todo lo extra que nos dieron, ¿verdad? También, porque sabemos que ustedes pusieron aún más de lo que sus propios objetivos acá habían planteado. Sí, nosotros también agradecemos el espacio que ustedes nos brindaron. No cualquier institución le abren así las puertas a uno. Entonces nosotros también estamos agradecidos con ustedes, igual con los niños y con los maestros. Solo agregar, y realmente en parte tiene que ver también con la actitud de ustedes. Muchas veces hay grupos que se disuelven, hoy vino, mañana no vino, pero en el caso de ustedes trabajaron bien, han sido muy responsables y de verdad que tomaron con esmero lo que se había propuesto. Gracias. Mi experiencia en el proyecto educativo desarrollado en el Complejo Educativo Reino de Suecia fue muy gratificante, ya que desde el primer momento las autoridades fueron completamente comprensivas y nos abrieron sus puertas para el desarrollo de dicho proyecto. Anteriormente ya habíamos desarrollado el diagnóstico en el seminario número 3 desarrollado el año pasado, entonces ya teníamos un poco de contacto con esa institución, por lo que decidimos realizar este proyecto acá mismo para darle continuidad. Las profesoras del segundo y tercer grado, que fueron los grados donde nosotros desarrollamos el proyecto, desde el inicio se mostraron muy accesibles, nos ayudaron a gestionar las encuestas y los cuestionarios que dimos a los padres de familia para ver las horas y los días que les quedaba accesibles para sus hijos y también para ver si les permitían ser partícipes del proyecto. Gracias a Dios tuvimos una respuesta muy positiva con respecto a los padres de familia y también con el centro escolar, que nos proporcionó el tiempo, nos proporcionó el espacio, las aulas y las docentes que acomodaron sus horas de lenguaje para que nosotras pudiésemos desarrollar el proyecto. Con los estudiantes tuvimos una evolución muy positiva, ya que al inicio ellos se mostraban un poco tímidos, con un poco de pena, porque pues no nos conocían, no tenían esa confianza con nosotras, pero a medida que fueron desarrollándose los talleres, ellos se mostraron
más expresivos, se mostraron con más confianza al preguntarnos sobre todas las dudas que tenían. Ellos ya no se quedaban con ninguna inquietud. Ellos decían, esto se me resulta difícil, esto me cuesta, ayúdenme. Entonces para nosotros eso fue de muchísima ayuda, ya que si no sabemos qué es lo que les cuesta a los estudiantes o qué es lo que les hace un poco más difícil, pues no sabíamos cuáles eran las áreas que íbamos a mejorar. También tuvimos este caso de los estudiantes que se nos quedaron un poquito atrás, que tuvieron más dificultades que los demás, y solicitamos al complejo educativo, a la subdirectora, la ayuda de nos proporcionara un aula aparte, y ella muy comprensiva hizo las gestiones, nos proporcionó un aula diferente donde nosotros pudimos desarrollar, y pues de mi parte muy agradecida con el complejo educativo y con la experiencia vivida. No es lo mismo estar en la teoría escribiendo y haciendo que ya llevándolo a la práctica. Para mí este proyecto fue de mucha importancia y de mucha experiencia. Mi experiencia con el desarrollo del proyecto fue gratificante, ya que después de haber realizado la prueba diagnóstica y ver que muchos estudiantes a veces dejaban en blanco renglones donde debía ir su respuesta o la respuesta era incorrecta, y ver luego la comparación después cuando se realizaban las pruebas por taller y la prueba final, donde todos se preocupaban por terminar, porque ellos sabían que conocían la respuesta, ya que era un tema conocido para ellos por las actividades desarrolladas en cada fase del taller. Yo puedo afirmar, según mi experiencia, que todos los niños son capaces de aprender, lo hacen de diferentes formas, pero siempre se puede lograr. Esto dedicándoles tiempo a apoyarlos, resolviendo sus dudas, porque cuando las solventan, hacen todo con seguridad. En el caso particular, puedo mencionar que cuando el niño comienza el uso correcto de las mayúsculas, la mayoría escribió su nombre con minúscula o mezclándolo. Esto fue detectado en la prueba diagnóstica y fue un reto para nosotros lograr que se dieran cuenta en qué casos lo tenían que hacer, el uso correcto de las mayúsculas, y dedicamos tiempo a que lo hicieran hasta que se logró el objetivo, practicando mucho, recordándoles en cada taller, y así fue como muchas actividades que requerían mucha paciencia para que el estudiante pudiera observar la información se fueron practicando en cada taller. Finalmente puedo asegurar que hubo una mejora significativa, y eso se refleja principalmente en lo que ahora pueden hacer los estudiantes que participaron. A mí personalmente me satisface en gran manera haber sido parte de este proyecto, porque sé que todo lo que se realizó no fue en vano. La ejecución del proyecto educativo y el desarrollo de todos los 5 talleres de aprendizaje, por mi parte, fue algo de mucho aprendizaje, de mucha experiencia, debido a que es estando en las aulas que uno puede demostrar lo aprendido a lo largo de estos 5 años de carrera. También es estando ahí que uno se da cuenta de la verdadera necesidad que existe en los estudiantes, pues mediante cada uno de esos conocimientos se pudo llegar a detectar aquellas necesidades que tenían los estudiantes, y aunque no éramos especialistas en el tema, pero podíamos hacer algo para mejorar esa situación de los estudiantes. Ese acompañamiento que ellos necesitan a raíz de todo lo vivido durante la pandemia por COVID-19. En cuanto a las competencias de comprensión lectora y expresión escrita, que fue el problema abordado desde el año 2021 y que en este año decidió darse ese seguimiento para ver si los estudiantes ese año cursaban segundo grado, ahora que iban a tercer grado, habían superado esas dificultades, y por ello se decidió contar con la población de segundo grado y tercer grado, pese a que eran una población bastante numerosa, ya que los sujetos en total fueron 62 estudiantes. En ningún momento se mezclaron para atenderlos de la mejor manera, puesto que no estaban en el mismo nivel. Durante todo el desarrollo del proyecto se realizaron bastantes actividades donde se motivó a los estudiantes a que participaran, para que ellos se fueran quitando ese miedo, fueran creyendo que eran capaces. Se les animó bastante, se les recalcó que de los errores se aprende. Se tomaron muchas decisiones a raíz de las experiencias vividas desde el primer taller. Se fueron adecuando algunas actividades acordes
a las necesidades de los estudiantes, acordes al tiempo que ellos se tardaban en realizarla, y así se fueron modificando, otras se fueron agregando. Fue un tanto emocional porque se tuvo bastante acercamiento con niños con problemas en casa, con problemas de salud, muchos que externaban que faltaban debido a situaciones económicas, y todo eso nos motivaba a seguir adelante, a seguir dando ese acompañamiento. También ayudaban las palabras de la subdirectora después de finalizar cada sesión de clases, porque ella externaba su agradecimiento por el tiempo dedicado en el proyecto, también por nuestras ganas de apoyar a los niños, por nuestra preocupación al consultar a las maestras la razón por la cual ellos no habían llegado, y también tratar de dar ese seguimiento con aquellos que tenían más problemas al aprender.